Bos días a todos e a todas. A primeira mesa, como sabedes, este ano se introduxo na Federación e intentaremos en todas as AFAs a perspectiva de xénero. Entón, pensamos que convidar a alguén que pudera falarnos da perspectiva de xénero nas demencias sería moi interesante. Bueno, bienvenidos a todas e a todos. Bienvenida, Raquel. Y la primera mesa va a ser sobre perspectiva de género en las demencias. Para ello contamos con Raquel Sánchez Varo, profesora contratada y doctora del área de Histología Humana en la Facultad de Medicina de la UMA. Y con eso os dejo con Raquel que nos cuente sobre perspectiva de género y demencias. Bienvenida, Raquel. Bueno, buenos días, muchas gracias. Primero, daros las gracias a la asociación por haberme invitado y acogida tan calurosa que hemos tenido. Muchas gracias por la oportunidad, además de hablar de este tema que a mí me parece fascinante. Y bueno, poquito a poco pues vamos hablando más de la perspectiva de género en Alzheimer y en medicina en general. Bueno, antes de empezar, creo que es un público un poquito variopinto, así que me gustaría tener una idea general de cuál es mi público hoy. Así que me gustaría saber cuántas personas tenéis una formación biosanitaria. Vale, no está mal. ¿Cuántas personas sois pacientes o familiares o allegados? Vale. Y de asociaciones. Bueno, eso es todo. Vale, bueno, voy a intentar hablar un poquito en cristiano, es decir, voy a intentar poder acercaros a todos y a todas a esta perspectiva, con algunas pinceladas un poquito más en profundidad para que también podáis llevar un poquito más de ciencia a casa. Entonces, bueno, yo he llamado la conferencia Las esferas femeninas del Alzheimer porque son muchas las dimensiones en las que la mujer se ve afectada cuando hablamos de las demencias. Así que he decidido darle este título. Y quería empezar hablando y recordando a la primera paciente reportada, que fue una mujer, que fue August Deter. August Deter nació en 1850 y ella era una ama de casa alemana. Y con menos de 50 años pues empezó a presentar una serie de sintomatología cognitiva bastante llamativa. Entre otras cosas, bueno, pues empezó a acusar a su marido, el pobre Karl Deter, de escaparse con la vecina y bueno, se dedicaba a buscar a su familia por su casa y bueno, pues esta sintomatología con la que muchos estáis ya familiarizados. Su marido Karl Deter trabajaba en los ferrocarriles y él no podía hacerse cargo de ella. A los 8 meses de empezar toda esta sintomatología, la ingresó en un sanatorio en Frankfurt en 1901. Allí estaba Alois Alzheimer, que es un neuropsiquiatra alemán, que tenía por aquella entonces 37, 38 años, y a él le llamó mucho la atención toda la sintomatología que presentaba August, sobre todo por lo joven que ella era. Estaba acostumbrado a tratar con personas con determinadas patologías, pero en el caso de ella pues estaba muy desorientada, tanto a nivel espacial como temporal, tenía problemas de comunicación y alucinaciones, entonces bueno, pues era muy llamativo. Una de las entrevistas que él le hizo a ella, pues están aquí publicadas, y bueno, para que veáis un poco la dimensión, pues decía, ¿cuál es tu nombre, August? ¿Cuál es tu apellido, August? ¿Quién es tu esposo? Creo que es August, ¿no? Su esposo era Karl Deter. Y bueno, en 1906 August falleció. Sin embargo, en aquella época Alois estaba en Múnich. En 1913 tuvo que ir a Múnich y bueno, pues, pero él siempre mantuvo contacto con sus colegas del sanatorio, tenía mucho interés por saber cómo iba avanzando la paciente y en el momento en que ella falleció, pues pidió las muestras del cerebro de ella y su historial clínico para analizarlo. Y cuando empezó a mirar en el microscopio, que es un poco a lo que yo me dedico, a mirar al microscopio los cerebros, pues se encontró con que había una serie de agregados, unos acúmulos de proteínas que él dibujó, que se ven aquí amarillo, ¿no? Veía como las neuronas alrededor de unos agregados, como unos pegotes en el cerebro y otros diferentes dentro de las neuronas. Y él presentó esto en un congreso en Alemania en 1907. Y fue en 1910 cuando un colega suyo, después de ver varios casos y demás, acuñó el nombre de lo que hoy lo conocemos como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Gracias a estos descubrimientos.
Hoy sabemos que Auguste sufrió una forma hereditaria, que por eso era tan precoz y tan agresiva. No es la forma asociada al envejecimiento típica. Y bueno, han pasado ya casi 125 años desde el fallecimiento de Auguste, y es verdad que todas estas cosas que Alois dibujó también, nosotros las seguimos viendo al microscopio. Lo que pasa es que tenemos unas técnicas más avanzadas y ya hoy sí le ponemos nombre a todas esas proteínas que se acumulan en el cerebro. Entonces tenemos por un lado como esos pegotones de proteínas que llamamos las placas amiloides, que están formadas por la proteína beta-amiloide, y por otro lado, dentro de las neuronas, la proteína tau, que se acumula formando otros agregados distintos. Entonces tenemos dos tipos de proteínas que se acumulan de forma anómala dentro del cerebro, unas fuera de las neuronas y otras dentro. Esto pues tiene un impacto en el cerebro, una pérdida de volumen, una atrofia, y se produce una pérdida de sinapsis, que al final las sinapsis son las comunicaciones entre las neuronas, lo que van a permitir que gestionemos nuestra cognición, nuestro recuerdo, y muerte neuronal, ¿no? Que esto ya sí que, todo esto es lo que repercute en el volumen. Y además hay una respuesta inflamatoria en el cerebro que está intentando eliminar todos estos agregados patológicos que no deberían estar ahí. Bueno, todo eso al final pues lleva a los síntomas cognitivos. Y lo que estamos viendo es que, pues a medida que va pasando el tiempo, el impacto global va aumentando. ¿Por qué? Porque tenemos un envejecimiento de la población y esto va en aumento, de manera que se estima que para el año 2050 haya más de 150 millones de pacientes a nivel global, lo que es pues estamos hablando de unos números muy altos, ¿no? Y tenemos un nuevo caso diagnosticado aproximadamente cada 3 segundos y unos 7-10 millones según la fuente de casos nuevos cada año. Por lo tanto, la dimensión es importante. A nivel nacional, lo que encontramos es que pues este crecimiento del número de pacientes con los años, pues obviamente tenemos la misma tendencia y estamos en torno a 1,2 millones de pacientes ahora mismo, pero claro, luego todas las personas afectadas en torno a la paciente, que son las familias, pues estamos hablando que esto se multiplica por 5, ¿no? Entonces hablamos ya de 5 millones de personas afectadas en nuestro país por la enfermedad de Alzheimer. Los costes asociados por paciente, pues entre gastos médicos, de cuidado, etcétera, pues supera los 35.000 euros al año por familia. Cuando hablo de familia, luego haremos un inciso sobre lo que significa familia, según qué condiciones. En Galicia los datos de Fagal es que hay más de 70.000 personas afectadas, que también son muchas por Alzheimer u otras demencias, y pues todo el entorno pues igualmente lo multiplicaremos por 5, ¿no? Bien. El principal factor de riesgo del Alzheimer, pues como hemos dicho, es el envejecimiento. De manera que la prevalencia a medida que cumplimos años pues va a aumentar. Entonces, en torno a un 10% de pacientes de más de 7, 12, que depende de la fuente, de más de 65 años van a tener demencia y entre un 30 o un 50% de más de 85 años, a medida que aumentamos, pues vemos que la prevalencia se multiplica bastante. Pero otro factor de riesgo es ser mujer. Por ejemplo, los datos que tenemos aquí del Ministerio de Sanidad, que llegan a 2020, si se segregan por sexo, encontramos que casi el 70% de las pacientes son mujeres. Y esto es un dato que es muy relevante, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación. Bien. Y lo que nos encontramos es que tenemos 2/3 de pacientes que son mujeres y que las mujeres tenemos un doble y me incluyo, claro, el doble de probabilidad de desarrollar Alzheimer y no tenemos, los científicos todavía no sabemos el motivo, lo cual es muy llamativo. Llevamos investigando el Alzheimer desde el principio del siglo XX, pero no lo sabemos. Y incluso la revista Nature Medicine publicó en marzo un artículo especial pues haciendo hincapié en esto, ¿no? O sea, que una revista como Nature diga, pues no sabemos por qué, ya es una señal de peso importante de que hay algo que no se está haciendo bien, ¿no? Y bueno, se señalan algunas cosas como la implicación de la menopausia, factores socioculturales, para explicar que mueren muchas más mujeres por demencia que por otras enfermedades y con respecto a los hombres. Bueno, ¿y cómo es posible que no tengamos ni idea de lo que está pasando? Pues para eso vamos a hacer un pequeño y cortito viaje en el tiempo.
vamos a ver cómo se ha construido la medicina desde los orígenes de la historia. Y para eso, bueno, pues ahora no tenemos, en esa época no había Instagram, no había redes sociales, no había periódicos, pero sí que había cuadros y pinturas, ¿no? Y obras de arte. Entonces, podemos ver de una vasija con casi 500 antes de Cristo, prácticamente, que hablaba de un médico, bueno, grandes figuras precursoras de la medicina como Galeno e Hipócrates, o, bueno, pues en general cuadros de artistas renombrados como Francisco de Goya y otros, ¿no? Que la figura del médico era masculina siempre. También los que enseñaban medicina a los que aprendían medicina eran todos hombres y, bueno, pues los que investigaban también eran hombres. Pues este cuadro, por ejemplo, hay 3 mujeres. Una es la enfermera, otra es la paciente y dentro de todo esto había una única mujer. Y además en esta época, pues las mujeres, las pocas que podían acceder al estudio de medicina, siempre tenía que ser con el aval de un hombre. En España, una de las primeras personas que se graduó fue la doctora Dolores Aleu Riera, que creo que le hicieron un sello además especial en correo en 2022, y bueno, pues como una figura señalada, ¿no? Por ser mujer. Se graduó en 1882, su especialidad fue ginecología y pediatría, que además es curioso como, bueno, hoy, a día de hoy son especialidades completamente diferentes y, bueno, cómo se juntaba la ginecología con la pediatría cuando no tiene nada que ver. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Y la mujer estaba, hemos dicho, el hombre en la medicina y la mujer estaba en los cuidados. La mujer aparece, pues como habéis visto, como paciente, como enfermera, como madre o como cuidadora. Y, bueno, el caso especial diferente eran las matronas, ¿no? Pues esto podría dar para otra charla, simplemente el hablar de las matronas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que haya habido una supremacía a lo largo de la historia de una mirada masculina en la construcción de lo que es el conocimiento biomédico? Pues los sesgos de género, lo que llamamos los sesgos de género, es decir, que ha habido como una ceguera especial para ciertas cosas relacionadas con ciertas cuestiones relacionadas con la mujer. ¿Vale? Y con esto no estoy acusando de nada al hombre, sino que es normal que ellos han construido el conocimiento basado en sus propias vivencias, lo que a ellos les ha llamado la atención. Y nosotras, que no tenemos acceso a la medicina, a la ciencia, pues no podíamos plantear las preguntas que a nosotras sí que nos ha interesado, ¿no? O sea, que no, obviamente aquí no ha habido mala fe, yo nunca he presupuesto que haya habido una mala fe, pero sí que la construcción del conocimiento ha sido un poquito subjetiva. Un poco bastante. Entonces, bueno, uno de los sesgos es el androcentrismo. El androcentrismo pues consiste en que se ha considerado que el hombre era lo común, la norma, y entonces, a partir de ahí, eso era el canon o con lo que comparábamos a las mujeres. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué ha supuesto? Por ejemplo, la extrapolación, es decir, se han hecho inferencias. Se ha estudiado un hombre que muchas veces, bueno, pues el patrón era varón, blanco, de 70 kilos de peso aproximadamente, según 70-80 kilos, y bueno, y todo lo demás lo inferimos. Eso es lo que se llama mala ciencia. La ciencia es algo empírico y no se pueden hacer inferencias o deducciones sin algo que lo sustente, ¿no? Y eso se estaba haciendo de manera sistemática. Y la invisibilización de las mujeres, pues ha habido muchos estudios en los cuales la muestra, por ejemplo, a la hora de probar fármacos, había solamente hombres y las mujeres pues no estaban representadas o estaban representadas en menor proporción. ¿Vale? No se ha tenido en cuenta estas experiencias. Bueno, la invisibilización también muchas veces ha sido, pues, se ha justificado por temas de los cambios hormonales de las mujeres durante el ciclo menstrual, como que eso mete más ruido de fondo en la investigación, que no digo que no sea verdad, pero tampoco quita que la mitad de la población se ha dejado fuera de los estudios. Y bueno, todo esto está siendo reconocido ya de hace tiempo por la comunidad científica. Y un ejemplo muy clásico que se ha usado, pues, y que se sigue utilizando, es lo que ha pasado con las enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? Hemos asumido bueno, pues que hay síntomas típicos y atípicos, por ejemplo, en un infarto, y los típicos eran los síntomas de los hombres y los atípicos son los que han prevalecido en las mujeres, pero no es que sean típicos o atípicos, es que en las mujeres prevalecen uno y en los hombres prevalecen otro.
Entonces, el típico dolor de brazo izquierdo, pues sí puede pasar, pero es más prevalente en hombres, y en las mujeres pues algunas veces presenta una sintomatología que es como si tuvieras ardores o una especie de problema digestivo, y claro, cuando se va a urgencia pues encontramos que no se diagnostica. Entonces, a veces se ha pasado por, bueno, pues vamos a darte algo para tu dolor de barriga, o usted, señora, lo que está muy nerviosa, y le vamos a dar unos ansiolíticos. Por lo tanto, el infarto no se ha abordado, ¿vale? Bien. Bueno, antes de seguir con este ejemplo y con las charlas, sí que es importante dejar claro lo que es hacer perspectiva de género, y para ello hay que saber diferenciar entre sexo y género, porque son conceptos que muchas veces se usan como sinónimos, ¿vale? Entonces, el sexo es una variable biológica, entonces implica pues tanto a nivel genético, sobre todo lo que sea el impacto de los cromosomas sexuales, las hormonas, una fisiología y una anatomía diferente. Mientras que el género pues, es un constructo sociocultural. Y esto implica pues, que las personas tienen una identidad que es subjetiva y también una expresión de esa identidad, tienen una serie de patrones de comportamiento o se les asignan, también se les asigna unos roles o unas actividades que se presupone que son las que le corresponden, y pues, bueno, hay diferencias en cuanto al acceso del control del poder, ¿no? En general, pues, la mujer se ha visto desfavorecida históricamente en este sentido. Y luego tenemos el impacto, porque estos dos elementos pues, no están solos, sino que hay un impacto de la sociedad y la cultura en el entorno en el que todo esto sucede. No es lo mismo bueno, pues vivir en Galicia o vivir en España que vivir en la India. No es lo mismo una mujer en la India que una mujer en España, no es lo mismo una mujer española que una mujer de otra etnia. Y bueno, pues impacta muchas cosas, ¿no? O si vives en un entorno rural, pues el acceso a qué tienes a nivel, por ejemplo, de pues, un centro de salud o una asociación donde acudir, un centro de día. Todo eso marca diferencia. Y tampoco estas diferencias son iguales entre hombres y mujeres. Y algunas intersecciones, pues sería, lo que llamamos las intersecciones, pues entre sexo y género sería cómo la mujer puede vivir más estrés por esta doble jornada en casa y en el trabajo, o cómo bueno, pues determinados contaminantes como los senoestrógenos pues van a impactar más en la salud de la mujer que la de los hombres, o por ejemplo pues la educación, pues no es lo mismo eso estudiar como mujer vuelvo a poner el ejemplo de la India, o sea, de una casta diferente, ¿no? Porque bueno, lo pongo porque me parece que es como más evidente. Entonces ya una vez que tenemos claras las diferencias y que existen intersecciones que no son cosas aisladas, vuelvo al ejemplo del infarto. Entonces aquí, por ejemplo, lo que pasa es que la mujer biológicamente sí que tiene un menor riesgo de problemas cardiovasculares, al menos antes de la menopausia. Luego ya, después de la menopausia, estamos hablando de otras cosas, pero bueno, sí se asume que hay un menor riesgo, y sin embargo, como esto se asume y además hay ciertos síntomas que no se conocen bien, y además se han hecho muchos estudios de fármacos basándonos en hombres, pues la mujer se ve que no se diagnostica a tiempo, el daño mucho peor en consecuencia, y a veces los fármacos están dirigidos a lesiones que son más típicas de hombre, por lo que tampoco estamos atinando mucho con el tratamiento, ¿no? Esto sería un ejemplo clásico de tengo menos riesgo, pero el daño, mi resultado al final es peor que de una persona que tiene más riesgo, pero como su patología se conoce y se ha estudiado más, pues el daño, el resultado al final se va a ver mitigado. Vale. Otro sesgo de género diferente, pues serían los que tienen que ver... esto no lo puedo ver. Que no me acuerdo del nombre, no lo veo. Es insensibilidad. La insensibilidad de género es cuando no tenemos en cuenta que lo que es el sexo y el género, estos dos componentes, pues son variables que hay que tener en cuenta. Y esto supone que no atendemos a las diferencias en lo que es el proceso de salud, enfermedad y la atención que se le da. Por ejemplo, pues no haciendo estadísticas que separan los datos de hombres y de mujeres. O no contextualizar, es decir, obviar todo esto que hemos hablado de la intersección, de todos los otros elementos que van a impactar de manera diferente en hombres y en mujeres. Y lo que antes hablaba yo de las familias, ¿no? Cuando se hacen las estadísticas y se pone, tiene un impacto de no sé cuántos mil euros al año por familia. Consideramos el hogar o la familia como una unidad de análisis donde todas las personas que están ahí son iguales, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos del cuidado de personas dependientes,
Cuando decimos 35.000 euros por familia o no sé cuántas horas semanales por familia, estamos asumiendo que son todos iguales. Y normalmente, al final, y hay datos que lo demuestran, de esto se hace cargo la mujer. Entonces, está bien hablar de familias, pero a veces también hay que segmentar estos datos un poco más, ¿no? Y entrar un poco más en detalle de quién se está llevando la carga. Bueno, y de todas estas cosas, yo quiero hacer referencia a Carme Valljove, que es una doctora catalana, que bueno, también ha estado muy importante en el movimiento feminista dentro de la ciencia, de la medicina, y ella ha escrito muchos libros, yo recomiendo, por ejemplo, estos dos, que son maravillosos, y ella habla mucho de lo que es el concepto de la ciencia de la diferencia. Y la ciencia de la diferencia consiste en tener en cuenta pues, que existen diferencias entre hombres y mujeres y que, por tanto, hay que usar mecanismos diferentes para estudiarlo y también para tratarlo. Bueno, es un referente a nivel nacional en este tema. Y que hacer ciencia de la diferencia pues también supone que hay que tener en cuenta distintas cosas, ¿vale? Una de ellas, que hay patologías en las cuales la enfermedad solo está en un sexo. Por ejemplo, bueno, la menopausia, que no es una enfermedad, pero es un proceso exclusivo de mujeres, o la hipertensión durante la gestación, pues estos son procesos que los hombres no van a vivir. Por otro lado, pues tenemos la bajada de testosterona que se da en el envejecimiento normal en los hombres, o cuando hay ha habido un cáncer de próstata y se da una terapia para bajar los niveles de andrógeno. Pues esos son problemas exclusivos de los hombres. Entonces, cuando hablamos de ciencia de la diferencia, también no se trata de, es que ahora solo nos van a importar las mujeres, no se trata de eso. Se trata de que cada uno tiene unas necesidades diferentes y entonces tenemos que atender a eso y claro, ahora hay que empujar un poquito más el lado de la mujer porque ha estado muy desatendida, pero realmente el feminismo en la ciencia lo que pretende es que haya un camino hacia una medicina más personalizada y cada uno, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, lo mismo los hombres y las mujeres vamos a necesitar tratamientos un poquito diferentes o vamos a tener muchos tipos de Alzheimer, igual que pasa con el cáncer. Ahora no tengo cáncer, ahora tengo cáncer de este tipo de celular y necesito una inmunoterapia o necesito una radioterapia o necesito una quimioterapia. Pues un poco es el camino, ¿no?, que queremos seguir y marcar. Después hay enfermedades que son más prevalentes en un sexo, bueno, ya lo hemos hablado, la enfermedad de Alzheimer. Características diferentes entre sexos, lo hemos también hablado, el infarto de miocardio, tenemos distintos síntomas, puede haber lesiones diferentes. Y las respuestas que recibimos del sistema, pues también, obviamente también lo hemos dicho, que también es el problema, que son diferentes, pero no son diferentes para acomodarse a las necesidades, sino en base a una serie de sesgos. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos la ciencia de la diferencia cuando ya nos referimos al contexto específico de la enfermedad de Alzheimer? Pues estamos empezando a entender que hay diferencias que se basan, por ejemplo, en los cromosomas sexuales. Aquí está Dena Duval, de la Universidad de California, ella ha hecho muchos estudios sobre este tema. No voy a entrar en mucho detalle porque ya sería para un aforo muy especializado, pero sí por lo menos, sí que sabemos que las mujeres tenemos dos cromosomas sexuales X, uno del padre y otro de la madre. Y el hombre tiene un cromosoma X de la madre y un cromosoma Y. En el hombre, todas sus células tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, y en la mujer hay dos cromosomas X, pero claro, es que si estamos usando los dos cromosomas X, estamos produciendo el doble de esas proteínas de lo que corresponde. Por lo que la célula tiene unos mecanismos y digamos que bloquea la expresión de uno de esos cromosomas X, para que solo tengamos una expresión. Pero la cosa es que durante el desarrollo embrionario algunas células eligen el cromosoma materno y otras el cromosoma paterno. Y luego cuando ya tenemos la mujer desarrollada por completo, esa mujer es un mosaico. ¿No? Imaginaros que yo tengo en mi brazo derecho todo el cromosoma de mi padre y en el torso el de mi madre y así, y a trozos. ¿Vale? Entonces aquí hay una variabilidad genética que es muy interesante. Y bueno, esto lo podemos ver en células. Estos son un glóbulo blanco, un tipo de glóbulo blanco que se ve como el cromosoma X condensado, pues lo podemos ver incluso al microscopio. Y bueno, pues esto supone que en nuestro cerebro también tenemos este mosaico y que tenemos genes del cerebro y del sistema neuroinmune, que precisamente hay muchos de estos genes en los cromosomas X sexuales, que bueno, pues tenemos esta mezcla ahí interesante.
Y bueno, resulta que hay entre un 20 y un 30% de los genes se escapan a este control. Es decir, que a veces sí que tenemos algunos genes que se expresan el doble, dependiendo de cuáles sean los que se escapan a este control genético. Entonces, claro, ahí vamos a tener otra variabilidad más. Y puede haber desequilibrio. También puede haber, también existen controles de la dosis génica, o sea, de cuánto se expresa o no una proteína en el cromosoma en hombre, en cromosoma Y, que puede aumentar para también intentar compensar que solo tiene un X. Es decir, bueno, que aquí hay muchos mecanismos a nivel de cromosomas sexuales que tenemos que hay que investigar para ver, pues, esto qué impacto va a tener en la patología, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Y bueno, pues Dena Duval, uno de los descubrimientos que hicieron fue que trabajando con modelos animales, con ratones, con los dos cromosomas X o el XY y haciendo otra serie de modificaciones, parecía que al tener dos cromosomas X funcionando, tenían como más resiliencia, es decir, resistían mejor la enfermedad que cuando no tenían los dos cromosomas X, ¿vale? Y lo que encontraron fue que había un gen en concreto que podía ser, por lo menos uno de los genes que podía ser responsable de esto, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí está ese debate de, según qué, si tienes este gen que además se suele expresar en los dos cromosomas a la vez, si funciona mejor o peor, etcétera, o qué tipo de equilibrio tengamos, pues podemos presentar más o menos resiliencia. ¿La mujer puede presentar más resiliencia? Sí, ¿qué significa resiliencia? Pues significa que a pesar de que a lo mejor tenga mucha patología, cuando miramos al microscopio vemos muchas placas y muchos ovillos, cognitivamente a lo mejor la sintomatología no está dando la cara, ¿vale? Entonces, como que parece que hay un tiempo durante el cual la mujer aguanta más, sin que dé la cara a la patología. Esto luego tendrá otras consecuencias que lo veremos. Otro tema biológico es el papel de la menopausia, ¿no? Entonces, muchas mujeres que cuando llega la menopausia, pues la perimenopausia o la menopausia, experimentan como síntomas cognitivos. Tienen problemas de memoria, tienen como niebla mental y, bueno, esto sucede en un porcentaje alto. Esto se ha dedicado a estudiarlo Roberta Brinton, de la Universidad de Arizona. Y, bueno, ella también se ha dedicado a quitar un poco este mito de que, bueno, es que como las mujeres viven más años, pues por eso hay más Alzheimer en las mujeres, ¿no? Que esto es otra de las cosas que también se dice, pero no sin darle una base, ¿no? Estas cosas que se hablan, que pasa mucho con las mujeres, ¿no? Se hablan cosas y parece que eso ya es ciencia, ¿no? Entonces ella dice, las mujeres viven de media 4,5 años más que los hombres, pero eso no explica una enfermedad que se construye durante más de 20 años, porque sabemos que el Alzheimer se construye durante mucho tiempo, que todas esas proteínas que se acumulan en el cerebro se empiezan a acumular precisamente en torno a los 40-50 años, que es cuando hay esa caída de estrógeno que tiene la mujer en la menopausia. Sabemos que el cerebro tiene muchísimos receptores para estrógeno y que la caída de estrógeno, por supuesto, tiene un impacto en el cerebro, en los estados de humor, pero también en el metabolismo, a muchos niveles que tienen impacto en el cerebro y en la cognición. Y bueno, Roberta Brinton lo que hizo, entre muchos otros estudios, pues ha sido analizar son técnicas de imagen, de área cerebral. Entonces aquí vemos cómo utiliza el metabolismo de la glucosa, ¿vale? Un cerebro que usa la glucosa de manera activa es un cerebro sano. Si tenemos una caída de esta actividad, empezamos a ver que puede haber una relación con daños cognitivos. Entonces, ella lo que hizo fue coger mujeres de 50 años y analizar su metabolismo en premenopausia, perimenopausia y ya en una menopausia instaurada. Y lo que vio fue que en rojo, que son las zonas donde hay más actividad de metabolismo de la glucosa, pues cada vez iba disminuyendo. Es decir, que efectivamente el papel de la caída estrogénica tenía que ver ahí algo, ¿no? Y en modelos animales de hembra, bueno, ratonas, pues se ha visto que la mielina es una funda que envuelve a los axones y hace que la transmisión de información vaya rápida y sea efectiva, pues, y que esto es lo que llamamos la sustancia blanca de manera coloquial, pues que esta mielina lo puede usar el cerebro como alternativa de energía cerebral. Es decir, el cerebro cuando baja los estrógenos y tiene una pérdida de uso de la glucosa, pues lo que hace es que se come su sustancia blanca. Esto, por supuesto, lleva a una atrofia, una pérdida de volumen, ¿vale? Esto puede estar asociado a la menopausia. Estos son estudios que está llevando a cabo, como decía Roberta Brinton.
Sin entrar en mucho detalle, bueno, pues otros mecanismos que todos tienen que ver de una manera u otra, o bien con los estrógenos, o bien con los cromosomas sexuales, o con los dos, que tengan que ver, pues hay muchas cosas que están empezando a salir. Por ejemplo, bueno, pues nosotros tenemos un sistema inmune y un sistema inmune cerebral específico. Hay unas células en el cerebro que se dedican a defender nuestro cerebro. Y también tenemos unos mecanismos dentro de las células, dentro de las neuronas, que también se dedican a hacer limpieza. Entonces, como he enseñado, en el cerebro se acumulan las placas de A-beta fuera de las neuronas y la proteína tau dentro de las neuronas. Y el cuerpo es sabio e intenta eliminar todo eso, porque eso está ahí haciendo un daño. Entonces, nuestro sistema inmune intenta fagocitarlo, es decir, comérselo y quitarlo del medio. Y los sistemas de autofagia, que son los sistemas como un estómago propio celular, que intenta también comerse lo que hay dentro de la célula y le estorba y eliminarlo. Bueno, pues todos estos dos sistemas no son iguales en hombres y en mujeres. Se están viendo muchas diferencias. Entonces, por ejemplo, en el hombre se ha encontrado que hay más la microglía, que es, digamos, la célula defensora que vive en el cerebro, pues la microglía hay más cantidad, más densidad de células en el hombre que en la mujer. Luego también lo que es la limpieza cerebral, pues se ha visto que los estrógenos lo que hacen en las mujeres es que reducen esa capacidad de eliminar este acúmulo proteico patológico. Por lo tanto, aquí los estrógenos pues, nos están dando una desventaja, al menos hasta que llega la menopausia con respecto a los hombres, ¿no? A nivel de respuesta inmunitaria, hay muchas diferencias del sistema inmune de la mujer y del hombre, muchísimas. De hecho, las mujeres tienen mucha más prevalencia de enfermedades autoinmunes, es decir, que aquí hay muchas cosas que hay que seguir desgranando. Y luego, a nivel metabólico, pues ya os he dicho que los estrógenos regulan el metabolismo y también lo que hacen es, tienen un efecto positivo en las mitocondrias. Las mitocondrias, por si no todos no estáis familiarizados con el término, es como la central eléctrica que nos suministra energía en las células. Entonces, todas las células tenemos muchas mitocondrias que nos van a dar energía, ¿vale? Entonces, en las mujeres parece ser que la actividad de las mitocondrias se ve beneficiada por los estrógenos y, por lo tanto, se podría ver beneficiada por las terapias de reemplazamiento hormonal. No lo he dicho antes, pero las terapias de reemplazamiento hormonal, bueno, pues tienen como mucho, vamos a decir que hay mucho debate, porque dependiendo de qué edad lo administres, pues puede tener efectos positivos o efectos negativos, ¿vale? En la cognición. Entonces se ha visto que cuanto más cerca de la menopausia, parece ser que sería mejor, o sea, podría ayudar a compensar esa caída, especialmente a las mujeres que tienen una menopausia brusca, bien porque tengan un problema ovárico o bien porque se les estirpen los ovarios siendo jóvenes. Entonces ahí sí, de hecho, está bastante indicado dar esos estrógenos para suplementar esa desaparición de producción propia. O pues eso, como que hay una ventana de tiempo, ahí ayudaría a prevenir daño cognitivo. Porque claro, cuando te quitan los ovarios y te quitan los estrógenos, el cerebro pues sufre, ¿no? Entonces ahí ayudamos. Si han pasado muchos años desde la menopausia y administramos estos tratamientos, en algunos casos se ha visto un empeoramiento, sobre todo si se da a partir de pasado más de 10 años desde la menopausia. Pero igualmente todo esto todavía está un poco verde, sigue habiendo mucho debate, sigue habiendo muchos resultados contradictorios. Por lo cual tampoco quiero dar un mensaje claro de que se debería hacer o no, porque dependiendo del caso, es algo que hay que discutir mucho en función del caso. Pero bueno, uno de los ejemplos de algo positivo es eso y también que ayuda a eliminar los radicales libres, ¿vale? Esto haría como antioxidante. Y luego otra diferencia es la microbiota. Bueno, que esto es algo de lo que se habla mucho ahora, la famosa flora intestinal. Entonces, pues no es igual en hombres y en mujeres y aquí tenemos el famoso eje intestino-cerebro y todas las implicaciones que eso pueda acarrear. Y por último, pues decir, el factor de riesgo genético más conocido es ser portador de la apolipoproteína E4. Esto lo que quiere decir es que tenemos unas proteínas que transportan el colesterol, que es la apolipoproteína E, pero hay distintas formas. Entonces, igual que podemos tener los ojos marrones, verdes o azules, podemos tener la forma E2, E3 o E4. Y eso en principio no debería ser ni bueno ni malo, sino que son distintas formas que funcionan. ¿Qué es lo que pasa con la E4? Que se ha asociado con, de hecho el principal factor de riesgo que existe a nivel que se pueda heredar, digamos, el ser portador de la forma E4 de esta proteína que interviene, como digo, en el metabolismo del colesterol, pero también en la respuesta inmunitaria y otras cosas.
Y esta apolipoproteína, o sea, llevar esta proteína, tiene un impacto peor en mujeres. ¿Eso qué significa? Pues que las mujeres que llevan esto normalmente, si van a tener demencia, pues va la enfermedad a progresar más rápido. Bueno, todo esto es lo que hablamos cuando hablamos desde un punto de vista binario. Es decir, solo hablamos de XX o XY, pero también la ciencia tiene que tener en cuenta, y lo tenemos en cuenta, que hay individuos que no se ajustan exactamente a este patrón de cromosomas. Y por lo tanto, pues estas personas también pueden tener otra casuística, ¿vale? Bueno, todo esto nos ha llevado, en parte, a que no tenemos una cura para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto son fármacos que se estuvieron probando el año pasado, ¿vale? Yo no voy a entrar en detalle, pero que veis que hay muchísimos. Y después, todos los años, lo que va pasando es que los de fase 1, algunos se caen, otros llegan a fase 2, es cuando se van probando en humanos, y otros se caen y otros llegan a fase 3. Pero veis que fase 3, al final los que llegan son muy poquitos. Muy bien. Entonces, voy a abrir un poquito de agua. ¿Vais bien? ¿Sí? No lo he dicho, pero si me queréis interrumpir y preguntarme cualquier cosa, me paráis, ¿eh? Que es mucha información. Bueno, entonces, como decía, pues vemos, ¿no? Cada año pues salen fármacos nuevos que se van ensayando en humanos, primero en personas sanas, después en personas que tienen la enfermedad y luego ya un poquito más exhaustivo en personas con enfermedad, con un número más grande de personas. Y supongo que sí que habéis escuchado hablar de las famosas vacunas. ¿Habéis escuchado hablar? Bueno, yo digo famosas, para mí son famosas. ¿Vosotros habéis escuchado hablar de las vacunas? Sí, ¿verdad? Bueno, pues las vacunas, bueno, pues tenemos, de estas tres, voy a hablar de estas dos. Una es donanemab. ¿Se puede decir vacuna o medicamento? Bueno, sí, es que como son anticuerpos, pero no. No lo van a hacer. No, bueno, digo vacuna porque ahora lo iba a explicar, vamos. Que son anticuerpos, que son unos anticuerpos que van a atacar. Es que es como vacuna porque es como una especie de inmunización pasiva. Cuando se inyecta, nosotros cuando nos ponemos una vacuna nos podemos poner bien pues un trocito del virus, por ejemplo, para que nuestro cuerpo forme sistema inmune y desarrolle anticuerpos, o podemos ponernos el anticuerpo directamente, ¿no? Ese anticuerpo, cuando reconoce al agente extraño, lo va a atacar. Entonces, en este caso, le digo vacuna porque son anticuerpos que van a detectar al péptido beta-amiloide, es decir, esta proteína que formaba las placas. Y la intención de esto es que estos anticuerpos se peguen a las placas y recluten a las células del sistema inmunitario para que se las coman, esto que os contaba yo antes, ¿no? De cómo intentan defender y eliminar eso que está ahí haciendo un daño. Entonces, esto pretende activar y movilizar el sistema inmune para esa eliminación y que podamos sacar a beta de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, el donanemab es uno de estos anticuerpos, pero la Agencia Europea del Medicamento no lo ha aceptado. O sea, esto no va a llegar a Europa porque considera que el efecto perjudicial, o sea, los efectos secundarios son graves y no compensa el riesgo, ¿vale? En general, los típicos efectos secundarios que hay suelen ser microhemorragia o edemas cerebrales. Y, bueno, algunos no son muy graves, pero hay personas que han fallecido a consecuencia de esto, ¿no? Entonces, bueno, se ha aprobado porque el porcentaje, pues, según quien lo mire, pues no le parece que es tanto, pero también hay que tener en cuenta el grado de mejora que provoca, y eso, parece ser que los riesgos no compensan, los beneficios no compensan a los riesgos. Y luego tenemos el lecanemab, que también se conoce como Leqembi, el nombre comercial, y bueno, pues este tiene un problema, y es que ya os he comentado, y por eso quería dejar claro, que es el portador de la forma E4 de la apolipoproteína E, es un factor de riesgo, y además es un factor de riesgo que impacta más en las mujeres. Bueno, pues no se recomienda que se administre lecanemab a las personas que son portadoras de ApoE4, porque aumenta el riesgo de microhemorragia y de edema. Por lo tanto, al final está quedando fuera un porcentaje importante de personas y muchas mujeres, ¿no? Que se ven afectadas de manera más severa. Lo que se vio en este estudio con el lecanemab, cuando se aprobó,
que además se aprobó en noviembre del año pasado y además un procedimiento un poco de urgencia que ha levantado mucha polémica también, por lo que se vio que se reducía el declive cognitivo un 27% en los pacientes a los que se le había administrado con respecto al grupo placebo, el grupo control. Lo que luego ha llegado ha sido que cuando se han segregado los datos por sexo, y esto está muy bien descrito en este artículo que ha salido hace 3 meses, es que la fase 3, bueno, pues el impacto positivo ha sido de un 43% en hombres y solo un 12% en mujeres. Y estadísticamente en las mujeres ya no era significativo. Por lo tanto, estamos viendo que seguimos cayendo un poco en la misma historia una y otra vez y que no estamos terminando de atinar, porque al final el 70% de las pacientes son mujeres. Entonces, esto no, bueno, si vale para los hombres es fantástico, ¿no? Y nos alegramos, pero ¿qué pasa con el grueso gordo de las pacientes? Hace falta tener estas cosas en cuenta. ¿Qué más cosas podemos hacer? Porque ya sabemos que de 2003 lo único que ha salido son estos anticuerpos y tampoco es una solución. Bueno, pues factores de riesgo modificables. Entonces aquí hablamos, hay estudios que dicen que hay hasta por lo menos 14 factores de riesgo modificables, que estamos hablando del nivel educacional, el estilo de vida, otros factores que pueden ayudar al menos a reducir el avance de la demencia en un 45% de los casos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el nivel de educación se relaciona con la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva es cómo de fuerte está mi cerebro para resistir los envites de la enfermedad que está apareciendo en mi cerebro. Porque sí que sabemos que una persona que tiene más educación tiene una reserva cognitiva mayor y entonces como que va a aguantar, esta resiliencia que os comentaba antes, va a aguantar un poco más de tiempo antes de mostrar una sintomatología. Lo cual no quiere decir que nos vayamos a curar o evitarlo, pero sí por lo menos vamos a alargar nuestra calidad de vida y quizás fallezcamos antes de desarrollar una demencia. ¿Vale? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y históricamente la mujer, sobre todo en determinados ambientes, bueno, pues ha tenido menos acceso, ¿no? Y sobre todo generaciones previas a las nuestras, pues han tenido menos acceso a la educación. Por lo tanto, pues tenemos que ver qué impacto tiene todo esto en que haya más mujeres que tienen Alzheimer, cómo podemos hacer estrategias para mejorar el nivel cognitivo de las mujeres, porque claro, no olvidemos que no es lo mismo España que otros sitios, y clases sociales, tampoco todo el mundo tiene acceso a la misma educación, es decir, que hay mucho trabajo que se puede hacer y esto es uno solo de los ejemplos, ¿no? También está el estilo de vida, el estrés y otras cosas. Otro dato importante aquí a tener en cuenta es cómo se hacen los cuestionarios para evaluar el daño cognitivo. ¿Por qué? Porque se ha visto que las mujeres tienen, digamos, que venimos de serie, de fábrica, con una mejor memoria verbal y una mejor memoria episódica, que eso quiere decir, pues recordamos mejor los eventos de, pues ayer fuimos a tal sitio, comimos tal cosa, o el año pasado fui de viaje a tal sitio y me sucedió esto y lo otro, ¿no? Relacionado con nuestros eventos, nuestro día a día. Y que muchos de los cuestionarios lo que están evaluando es memoria verbal y episódica. Entonces, si de base nosotras tenemos esas habilidades más desarrolladas que los hombres, esto puede llevar a dos cosas. A que nuestro diagnóstico llegue más tarde, y por eso se dice que tenemos más resiliencia, y no estamos seguros ahora si es eso o es que el cuestionario no está bien elaborado, y que a los hombres se les hacen falsos positivos. Porque si ellos de base tienen un menor rendimiento en esas tareas, pero son mejores en otras y no se les está evaluando, pues también estamos ahí, hay ciertos problemas, ¿no? Pero también otro ejemplo para que veáis que esto no se trata solo de las mujeres. Bueno, y la otra parte es el tema de los cuidados, ¿vale? El Inserso, pues hace poco sacó los datos de 2024, que de 83.000 y pico personas en España que han pedido estar en el convenio de cuidadores no profesionales, pues prácticamente el 90% son mujeres. ¿Vale? Y esto ya pues está hablando mucho de quién se encarga de los cuidados y que cuando hablamos de familias, ¿no? Y la cuidadora principal informal pues es una persona normalmente, un perfil de una persona del entorno próximo, que puede ser la familia o una vecina, una amiga, normalmente familia, que no recibe una remuneración económica, que se encarga de cuidar las necesidades básicas de la paciente o del paciente, a veces durante todo el día. Y por contra son personas que no han recibido una formación reglada, que no saben cómo se tienen que enfrentar a esas tareas
y tampoco saben lo que eso va a suponer en su propia salud, en su propio bienestar. En un principio simplemente se entra en realizar esta tarea de cuidado y no se valora que luego el cuidador o la cuidadora también necesita un cuidado propio, ¿vale? Y bueno, el 70% de este gasto familiar al que yo hacía referencia al principio, pues en realidad se hace referencia a lo que supone el cuidado informal, que es mucho. Si lo pagáramos profesionalmente, los cuidados que brindan la familia, y ahora lo pongo entre comillas, serían unos 70.000 euros al año. Y este trabajo que hacen las mujeres equivale al 3% del Producto Interior Bruto. O sea, que estamos hablando de que las mujeres asumen unas tareas que no se valora, porque lo que son los cuidados no se valora, y sin embargo, económicamente tiene un impacto muy fuerte. Pero además tiene un impacto muy fuerte en la persona, ¿no? Entonces, cuando miramos el perfil típico del cuidador profesional informal, suelen ser mujeres de mediana edad. A esto se une que estamos en lo que se llama la crisis de los cuidados, es decir, ahora se ha retrasado la edad de la maternidad y se junta la crianza con el cuidado de los mayores, ¿vale? Los mayores que de media, bueno, en algunos sitios se menciona que necesitan 70 horas semanales de cuidado. Entonces, esta persona que normalmente se ha incorporado al mundo laboral y que también lleva en gran medida todavía las tareas domésticas, pues lo que tiene es una sobrecarga bastante grande. Según Intermon Oxfam, el 37% de las mujeres se dedican a los cuidados y solo el 5,6% de los hombres se dedican a los cuidados. Bien, entonces, ¿esto qué supone? Pues supone una carga a nivel físico, pero también a nivel mental, a nivel laboral, tiene un impacto muy importante porque, como son mujeres muchas que bueno, pues están justo en su momento, ya sabemos que hay ciertas edades que podemos ascender o ya no, si nos bajamos del carro, luego es muy difícil volver a subir, ¿no? Y bueno, pues hay bajada de rendimiento por el cansancio, por el estrés. A veces algunas piden reducción de jornada o pasan a tiempo parcial, otras directamente abandonan su empleo para hacerse cargo de todas estas personas y ya muchas veces pues no pueden volver luego a incorporarse en el mundo laboral, ¿no? Pues esto tiene un impacto también al final económico y social. Todo esto todo el impacto que hay en los cuidadoras y cuidadores, esto se puede medir. Y hay muchos índices, bueno, pues nos hablan de que tienen una peor percepción de su salud, tienen más estrés, más ansiedad, pueden llegar a tener depresión y también las estrategias de afrontamiento de hombres y mujeres cuando les tocan asumir estas cargas son muy distintas y esto ya viene predeterminado por los roles de género. Entonces las mujeres asumen que tienen que cuidar y cuando los hombres que también cuidan, muchas veces son hombres que ya se han jubilado, que cuidan a sus mujeres que tienen demencia, a sus esposas. Pero estos hombres ya han tenido su vida profesional y están en otro momento. Incluso a veces lo asumen como un reto positivo de, mira, pues ahora voy a aprender a hacerme de comer, he aprendido a hacer, hay testimonio, ¿no? He aprendido a hacer la compra, he aprendido a cocinar, he aprendido a valerme por mí mismo, cosas que antes no sabía. Entonces, claro, una mujer que ya viene de todo esto no lo asume y no lo enfrenta igual. Y luego, por ejemplo, por daros un dato, pues sí, la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit pues sirve para detectar lo que se llama el síndrome del cuidador quemado, el síndrome que me hace gracia que se llame del cuidador y no de la cuidadora, visto los datos, pero bueno, síndrome del cuidador quemado, y podemos evaluar la sobrecarga. Y hay una serie de índices, de acuerdo a cómo se responden a las preguntas, pues si sientes rechazo a la hora de cuidar a esta persona, cómo te encuentras tú, piensas que eres la persona más importante de tu familia, que si tú no lo haces no lo va a hacer nadie, ¿no? Y entonces, dependiendo del grado, a partir de una puntuación creo que era de 50 y tantos puntos, esta persona tiene un grave riesgo de sufrir una depresión, ¿vale? Y además la depresión es un riesgo, es un factor, en edades adultas, la depresión adulta es un factor de riesgo bastante consolidado para desarrollar Alzheimer. Por lo tanto, aquí estamos entrando en otro bucle de retroalimentación, ¿vale? Y para terminar, quería dar unas pinceladas también de lo que supone ser mujer cuando vamos a investigar. Cuando vamos a investigar o a ser investigada. Y es que, bueno, los pioneros en esto fueron en Estados Unidos. Ellos en los años 90 ya crearon una oficina de investigación para la salud de la mujer. Y en los años, fijaos, pero que esto fue antes de ayer, en 1993 fue cuando decidieron que había que incluir a las mujeres para ensayar los fármacos. Que antes era los probamos en hombres y luego pues allá ya veremos si funciona o no y si no pues tampoco
parece que tampoco pasaba mucho, ¿no? Pero sí que a día de hoy sabemos que hay muchos efectos secundarios que son distintos en mujeres que en hombres, que a veces no son tan efectivos, a veces son contraproducentes, etcétera. Hasta 2014, las agencias que daban dinero allí para investigar nos impusieron un poco que, oye, mira, cuando hagas un estudio preclínico con modelos animales, tenéis que incluir, por ejemplo, ratones y ratonas. Porque tenemos que empezar desde la base a meter estos datos. 2014, ¿eh? Luego tenemos una serie de planes que han salido para fomentar la investigación en salud de la mujer y ahora ha llegado la nueva presidencia que hizo un comunicado en enero, Donald Trump diciendo que, bueno, pues que el dinero para sufragar investigación que tenga que ver con diversidad, equidad e inclusión, es decir, todo lo que tenga que ver con mujeres o lo que, minorías, que también, minorías étnicas, que también fueron introducidas en los 90, todo el dinero que sea para investigación para eso, pues le parece que es una pérdida, un gasto de dinero y son ideas radicales. Incluso a veces la llama inmorales porque le parece que estamos favoreciendo a unos colectivos y que eso no es justo. Entonces vemos que un país que fue pionero, pues estamos llegando a unos puntos, tengo antiguas compañeras y compañeros que están en Estados Unidos investigando y las noticias que llegan desde allí son desastrosas. Pero hasta el punto ya no solo de hombres y mujeres, sino que consideran que la demencia tampoco es una cosa muy importante para investigar y que eso son paparruchas. Así que bueno, este es el futuro que tenemos ahora mismo de investigación en Estados Unidos. Mientras que en Europa pues empezamos un poquito más tarde, en 1997, y España bueno, empezó con la Ley de Igualdad del 2007, luego siguió la Ley de la Ciencia e Innovación en 2011, y aquí empezamos a forzar un poquito dentro de un marco europeo que lo favorece, bueno, pues que el contenido de lo que se investiga incluya la perspectiva de género, que los comités que toman decisiones de a quién contratamos, qué hacemos, incluyan mujeres, que todo sea equitativo y también los equipos de investigación. Así que, por dar algunos tips de lo que está sucediendo, pues, y para que veáis también que es que esto es desde antes de ayer o desde ayer, o hace 5 minutos, dependiendo de lo que miremos, en 2020 ANECA emitió un comunicado. ANECA es la agencia que evalúa a quién va a ser profesorado universitario. ¿Vale? Te mira tu currículum y dice, vale, tú puedes optar a una plaza de profesorado universitario. Antes, la carrera investigadora suponía que tú nunca parabas de investigar, por lo que hay las bajas por embarazo, por maternidad, lactancia, todo eso no se consideraba. Cuando miraban tu currículum, si has tenido hijos con respecto al de un varón, por supuesto que salías perdiendo. ¿Vale? Pues eso no se tenía en cuenta en absoluto hasta hace 5 minutos. ¿Vale? Entonces empezaron a tomar medidas positivas para favorecer, o sea, para que haya un poquito de equivalencia. En 2021 apareció el primer plan de igualdad de la Agencia Estatal de Investigación y los proyectos FI, que dependen del Ministerio de Sanidad básicamente, pues hace 2 o 3 convocatorias que ya empezaron a asignarle 2 puntos a los proyectos, lo que es el contenido del proyecto, sobre 70, sí, para que un apartadito especial donde se habla de la perspectiva de género. Como esto ha sido hace 2 o 3 convocatorias, ahora los investigadores están demandando y suplicando que se le dé formación específica porque hasta que no se obliga, pues no se enfrentan a cómo tener que hacer este diseño y ahora no saben cómo hacerlo, que también es normal que no sepan. Y bueno, ¿y por qué es importante que haya esta igualdad en la presencia de la mujer en la investigación? Pues nombrada a Sandra Harding, Donna Haraway y ya nombrado a Carmen Val, ellas han presentado ciertas, bueno, son filósofas y psicólogas, filósofas feministas, médicos muy reconocidas, con muchos premios, trabajando en universidades muy importantes como la de California, Los Ángeles o de Santa Cruz. Y ellas hablan de que, bueno, pues sí, lo que yo decía al principio, las mujeres van a elegir temas que nos atañen y van a hacerse las preguntas desde otra perspectiva. Y entonces esto va a ayudar a complementar todo ese vacío que tenemos en la investigación. Porque tenemos que revisitar muchos conceptos que se han construido desde la visión solo masculina y ahora hay que poner todo lo que falta, ¿no? Para que encontremos esa igualdad y podamos llegar a esa medicina personalizada que atiende a la necesidad de todas las personas. En España existe la RedCap, ella ha sido pionera y promotora de este Centro de Análisis y Programas Sanitarios, que es una ONG que
busca la investigación con perspectiva de género ya desde los años 80 y en Europa se creó, a nivel ya de temas más relacionados con la demencia, el Women Brain Project, el proyecto del cerebro de las mujeres, en 2017, que esto tiene sede en Suiza. Y hace nada, en marzo del 24, crearon su propia fundación. Entonces, para que veáis que esto todo, realmente estos movimientos, aunque se llevan trabajando desde hace 20 o 30 años, que tampoco es mucho, pero que el impacto real está siendo ahora. Y bueno, el mensaje para llevar a casa, para terminar, espero no haberme extendido mucho, pues es que la enfermedad de Alzheimer afecta, ya lo hemos visto, mayoritariamente a mujeres, un 70-30 más o menos, y que en parte esto se debe a los sesgos de género que ha habido. O sea, que no sepamos darle solución se debe a los sesgos de género que se han ido construyendo. La incorporación real y efectiva en la perspectiva de género pues es algo muy reciente y todavía queda mucho por hacer. Y hay que tener en cuenta tanto el sexo como la variable biológica compleja, como el género como un constructo sociocultural y estructural que afecta en todos los niveles de la sociedad. Y la intersección entre ambos con todas estas variables que ya he comentado, el ambiente, la cultura, etcétera. El 90% de las personas cuidadoras son mujeres y tiene una importante consecuencia en su salud física, mental, social, económica y además el estrés que genera es factor de riesgo también para desarrollar Alzheimer. Este estrés pasa factura también en el cerebro de las mujeres, de las personas cuidadoras, ¿no? Pero hablando del grueso. Y la mirada con perspectiva de género tiene dimensiones socioculturales y políticas. Y esto implica que para que tengamos un modelo que sea equitativo y que sea justo en los cuidados hay que romper con la brecha de género, hay que evitar la sobrecarga de estas personas y también las mujeres investigadoras que tenemos que mover el mundo de la ciencia con una perspectiva también de género, también necesitan que se las tenga en cuenta, ¿no? En ese sentido. Porque la conciliación es uno de los principales problemas que tienen las investigadoras para poder llegar a puestos de liderazgo que al final son los que deciden qué investigamos y cómo lo investigamos. Y bueno, para terminar, una frase de Carol Gilligan, dice: en un contexto patriarcal el cuidado es una ética femenina, en un contexto democrático el cuidado es una ética humana. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tú crees, como profesor de historia, que una vez que las evaluaciones han descubierto algo que nos reduce, aunque sea un 27%, la diferencia de esa que está muy cerca? Porque esto es imparable. ¿O no crees eso? Yo la verdad es que no soy tan optimista. No. Yo creo que es una enfermedad que es muy compleja. Y la sensación cuando se ha probado, por ejemplo, el lecanemab con esa premura, con ese procedimiento de urgencia, ahora no lo aprobamos, ahora sí lo aprobamos, yo me lo tomo como una muestra de un poco de desesperación. O sea, siento ser negativa en ese sentido. Pero creo que sí que si ahora estamos remando en un punto donde sí que empezamos a intentar discriminar diferencias en aspectos nuevos. Y creo que eso sí va a ser un punto de inflexión que puede ser muy positivo. Y empezar ya es obligatorio, hay que introducir, es que empezamos mal por el modelado. El modelado se usan modelos animales que son ratones. Los ratones realmente estamos viendo que no son los mejores modelos para empezar a investigar, pero además solo se han usado modelos machos. Entonces, creo que esto ahora va a empezar a meter unas variables nuevas que quizás nos puedan enfocar mejor, porque sí que hay que empezar a diversificar. Hay que diversificar en lo que comentaba antes, ¿no? No todas las formas de Alzheimer van a ser iguales y hemos estado tratando todo como un saco. Entonces, creo que ahora, pues, también esa desesperación está llevando a decir, bueno, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que buscar otra forma. Sí que creo que también una de las claves va a estar en lo que ahora ya está empezando a funcionar mejor, que es el diagnóstico temprano. Porque el otro problema era que como se diagnosticaba cuando ya estaba todo el pastel vendido, ese fármaco realmente ya, y las pruebas que hacíamos, estábamos llegando muy tarde. Entonces, bueno, creo que hemos detectado muchos puntos flacos
y se están empezando a subsanar y que eso sí que dará un resultado, pero pienso que va a tardar un poco todavía. Y que habrá que hacer una terapia serán pacientes polimedicados en el sentido de, bueno, pues si tú tienes APOE4 y además tienes tal, y tienes, claro, todas las patologías comórbidas que tienen las personas con demencia, o sea, va a ser un cóctel que vamos a tener que suministrar a cada uno de manera individualizada. Y creo que hasta que no lleguemos a eso, pues todavía pues va a faltar un tiempecito. Hola. Digo que el resumen con el que yo me quedo de la contestación es de que sí da pie a seguir investigando, que abre puertas, sí. Pero que no los enfermos o los familiares de enfermos o quizá nuestros descendientes, que no podemos agarrarnos a que vaya a ser una cura para allá. No, de hecho, a muy largo plazo. Yo no estoy segura siquiera, pero bueno, hay muchas enfermedades que no tienen cura, pero sí se convierten en enfermedades crónicas, que están ahí, pero tienes una calidad de vida, ¿no? Y yo creo que vamos más a llegar a ese punto. Y hay que tener muy en cuenta pues todo lo que se hace en los centros, ¿no? De estimulación, de hacer deporte, de socializar, porque al final la reserva cognitiva, o sea, todo eso que hemos criado en nuestro cerebro nos va a ayudar, y mantenerlo activo va a seguir ayudando. Y al final es que nosotros hemos alargado muchísimo nuestra expectativa de vida, comparativamente a lo largo de la evolución, pues ha sido muy rápido. Entonces nuestro cerebro pues tenemos que buscar maneras de también adecuarlo a eso, ¿no? Igual que a lo mejor alguien necesita una prótesis de cadera porque sus huesos no soportan más, pues el cerebro también va a necesitar otro tipo de ayuda. Lo que sí es, y quiero dar un mensaje positivo en el sentido de que en el momento que estamos identificando nuevas dianas que no se han estudiado antes, decía, mira, pues tenemos nuevos caminos para investigar, eso es positivo. Lo malo sería que dijéramos, hemos investigado todo y no sabemos qué hacer. Eso sí que sería un mensaje muy pesimista, ¿no? Ya hemos llegado al tope y no hemos encontrado nada, así que cerramos el chiringuito. No, a eso no, a eso me refería precisamente, sí. Que si se aprueba, como que da alas un poco a abrir esa puerta de la investigación. Y tratamientos que mejoren la progresión y la sintomatología, eso sí irán saliendo. Pues se prueban muchas cosas todos los años, como habéis visto, y entiendo que algunos, aunque sea más sintomático que curativo, irán saliendo más. Con eso cerramos la mesa.